madrugada del 11 de junio de 1962, en la prisión de Alcatraz, la más famosa de Estados Unidos, los guardias hacían su ronda de las 2:30 de la mañana en las celdas 138, 140 y 142. 3 bultos yacían bajo las sábanas, aparentemente dormidos. Pero cuando un guardia se acercó para inspeccionar, notó algo extraño. Las cabezas tenían un brillo antinatural y no se movían con la respiración. Eran cabezas de cera, modeladas con la precisión de un artista, con pelos reales, pegados y cuidadosamente pintadas con pasta de dientes para simular la tez humana. En su interior, un mecanismo de papel higiénico y gomas elásticas hacía que las cabezas se movieran ligeramente al ser tocadas. Miren, los ocupantes de esas celdas, Frank Morris, un delincuente con un coeficiente intelectual de 133, y los hermanos John y Clarence Anglin, que eran 2 nadadores expertos de Georgia, ya no estaban ahí. Habían desaparecido. Durante meses habían cavado agujeros en las paredes de sus celdas con cucharas de cocina y una herramienta improvisada con el motor de una aspiradora. La rejilla de ventilación que cubría los agujeros la habían engañado con capas de pintura y una réplica de cartón que apenas se distinguía de las originales. Habían cruzado los conductos de ventilación, trepado por las tuberías de fábrica de la prisión y en el exterior habían construido una balsa con más de 50 impermeables inflados. Esa noche, 3 hombres desaparecieron de la isla más vigilada de Estados Unidos. Nunca se encontraron sus cuerpos. Y el misterio de su destino sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia criminal. La fuga de Alcatraz es el comienzo perfecto para un viaje por las grandes evasiones de la historia. Historias llenas de ingenio, desesperación y la voluntad implacable de la libertad. El grupo Muy Importante presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Y Federico acaba de tumbar el café. Tú dices que esto es tumbar el café. Es tumbaste el café. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Hoy hablando de grandes evasiones de la historia y no hablamos de evasiones de impuestos. ¿Tú te escapaste del colegio alguna vez? Ay, yo siempre fui muy desgraciada en mi carrera escolar. Nunca me portaba mal, de verdad. Siempre fui muy buena y todo. Y la única vez en mi vida que me jubilé, entre comillas, me atraparon, obvio. Pobrecita. Pero nosotros eso fue una desgracia. Sí teníamos, nosotros, bueno. ¿Quiénes? Hablo nosotros, yo con yo. Tú contigo mismo. Fíjense, yo estudié en un colegio bueno. Vamos a aprovechar que no estamos hoy en vivo y podemos hacer un Estamos en vivo desvío. En Instagram. Exacto. Para todos los que están conectados. Pero podemos hacer un desvío histórico un poco más prolongado. Okay. Yo estudié en el Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un colegio de niños bien. Okay. Pero a mí me botaron en 4º año y fui a parar en un colegio que se llamaba Los Riscos. Que no era de niños bien. O era de niños bien mal portados. Sí, señor. Eran niños bien malucos. Pero yo como estaba repitiendo años, yo solamente tenía 3 materias. ¿Y solo tenías que cursar 3 materias? Sí, cuando tú repites años, solo cursas las materias que repetiste. Fíjate, eso no lo sé porque nunca repetí. Claro, porque tú eras una persona buena. Una ñoña. Sigues siendo una persona buena. Ñoña, sí. Ok, entonces el asunto es que yo tenía clases en las tardes y solamente veía 3 materias. Ok. Eso quiere decir que cada vez que yo podía, me escapaba del colegio. Wow. O sea que tú sí sabes de grandes escapes, que es de lo que vamos a hablar hoy. La manera de escaparse de Los Riscos era, fíjense, Los Riscos está en una curva que va subiendo una montaña. Entonces, como decirte, Los Riscos están en el risco de la montaña, en la parte de arriba, claro. Y está muy por encima de la calle. Ok. Entonces, tú tienes un muro como de 2 metros. Ok. Y hacia abajo
Si te asomas por ese muro, hay como 4 metros o 5 metros de altura. Ok. Y había un poste de luz. Entonces yo lo que hacía... Esta es la pequeña que tenemos aquí. Eso no. Ah. No, eso no, con eso no se hace nada. Muy pequeño, imagínense. Este es un juguete. Sí. Oye, disculpa que lo haya No vale, chico. tranquilo. Aquí está. Ay, gracias. Gracias. Aquí estamos resolviendo hoy. O por lo menos haciendo una tormenta de ideas de cómo resolver el problema técnico de aquí. Bueno, el asunto era que uno, para escaparse de los riscos, te montabas en el muro y te agarrabas del poste de luz y te bajabas como si fuera un batitubo. Ok. Y eso era todo el tiempo. Mira, saludos desde Guayana. Saludos, Jorge Alberto Rondón. Wow, Jorge, estás en Guayana. Yo amo Puerto Ordaz, pero con locura. Todas las veces que fui a tocar allá, me pasé chévere. Estamos en vivo, @cosas muy importantes. Hoy solamente por aquí por Instagram porque hay unos problemas técnicos desde la señal de XFM que se están resolviendo. Pero no queríamos dejarlo sin el programa de hoy, dado que la semana pasada no pudimos estar por una situación familiar. Teníamos un poco enfermita a nuestra pequeña Lucía, que ya está muy bien. Y bueno, teníamos bajo la manga este programa sobre grandes escapes. Sí, y nos cansamos de que el destino nos ponga zancadilla. Exacto, decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer el programa sí o sí, así no lo escuche nadie. Pero no, ustedes están ahí conectados y se lo agradecemos. Bueno, fíjense, la prisión de Alcatraz, conocida como La Roca, ¿se acuerdan la película de Nicolas Cage con Sean Connery? Buenísima. Buenísima. Qué buena peli. Es la mejor película de Michael Bay. De verdad, es tremenda peli. La O sea, Roca. Michael Bay jamás volvió a lograr lo que él logró con La Roca. Exacto. Bueno, Otro desvío. La Roca era considerada inescapable. Sí, ¿Ok? una Está fortaleza. situada en el medio de la bahía de San Francisco. Por cierto, con corrientes heladas y temperaturas que rara vez superan los 10 grados, llena de tiburones, es una cosa terrible. Se suponía que era lo último en seguridad penitenciaria, ¿no? Pero estos señores, Frank Morris y los hermanos Anglin, demostraron que incluso las prisiones más seguras tienen puntos débiles. Mira cómo planearon la fuga. Durante meses cavaron agujeros en las paredes de sus celdas usando, como les contábamos al principio del programa, cucharitas de cocina. Hicieron una herramienta improvisada con el motor de una aspiradora. La rejilla de ventilación que cubría los agujeros la habían reemplazado por una réplica de cartón. O sea, se tomaron la molestia de hacer una réplica de cartón. Dejaron en sus camas cabezas de cera con pelo real para engañar a los guardias en las rondas nocturnas. Entonces parecía que estaban durmiendo. Luego cruzaron los conductos de ventilación, treparon por las tuberías de la fábrica de la prisión y llegaron al exterior. Una cosa súper planificada. Después, en la orilla, inflaron una balsa hecha con 50 impermeables. Imagínense el trabajo que fue organizar esto con los recursos limitados que tenían los prisioneros Sin despertar sospechas. Exacto. Hacer todo bien guiado para no despertar sospechas. Pero ¿cómo hicieron esto? Fíjense, Frank Morris era un hombre de inteligencia excepcional. Se dice que tenía un coeficiente intelectual de 133, los otros eran unos nadadores expertos y estaban acostumbrados al mar. Estos señores partieron hacia la noche, o sea, ellos se escaparon todo, inflaron esto, se montaron en esas balsas y más nunca los volvieron a ver. Ellos siguieron hacia las luces de San Francisco y... Yo he visto decenas de programas, porque hay teoría, o sea, ¿qué dicen? La fuente oficial le dicen que ellos se ahogaron y se lo comieron los tiburones. Y se lo comieron los tiburones, pero a nadie le consta. Fíjense, encontraron restos de un remo y una billetera con fotos de los Anglin, pero no se encontraron nunca los cuerpos. En 1979 los tres fueron declarados oficialmente muertos. Pero aparecieron ciertas pistas, como una foto en 1975 que muestra a los hermanos Anglin en una hacienda brasileña. En 2025, la sobrina de los Anglin, Margaret Anglin, contó que su tío John había llamado a su abuela en 1969 y le había dicho que había sobrevivido. En fin, no se sabe. Eso es bien interesante. Fíjense, nosotros tenemos un caso aquí en Venezuela, que es el de Papillón. Ajá. El criminal francés que fue enviado a una prisión en Guyana, se escapó y se vino a vivir a Venezuela y fue el que hizo el Gran Café de Sabana Grande. Papillón. Papillón. Wow.
No sabía que él ¿No había sabían estado eso? detrás de lo del Gran Café. No, sabía que había estado en Sí, Venezuela, pero no sí, sabía. señor. Y de hecho se dedicó tuvo restaurantes, tuvo clubes nocturnos. Era un personaje. Bueno, ahorita con los recientes eventos sísmicos en Venezuela, uno de los sobrevivientes en la zona cero de La Guaira resultó ser un fugitivo de ETA buscado internacionalmente con orden de Interpol ¿En serio? y que lo agarraron, estaba escondido en La Guaira. Se salvó el terremoto, lo descubrieron y estaba con orden de captura, lo habían llevado preso. No sé qué pasó con ese caso, porque entre una noticia y otra se tapó. Ya va. Una noticia y otra. O sea, vamos a calmarnos. a hacer un recuento. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos inundaciones el fin de semana, Sí, fuertes. pero ahorita en Nepal ocurrió una... Lo de Nepal con China es una cosa terrible. O sea, no sé ni qué es como un río, es como un deslave. Es como dicen las viejitas, ¡fin del mundo! Parece una cosa del fin del mundo. Las imágenes que vimos esta mañana temprano sobre lo que está ocurriendo entre la frontera entre Nepal y China es una cosa tristísima. No se sabe todavía la magnitud de la tragedia, pero bueno, en fin. Yo vi unos videos que son increíbles. Increíbles, parecen efectos especiales, O sea, es una cosa espantosa. Sí, parece algo como si es el momento de decirlo. El destino del planeta está en manos de Roland Emmerich. Sí, yo creo que la producción del año 2026 está a cargo de Roland Emmerich y le dieron full presupuesto. De verdad, le dieron full presupuesto. Y llega el momento de tocar un poco el asunto de los extraterrestres, porque los chinos le están diciendo a sus ciudadanos que si se encuentran con un extraterrestre o tienen ¿Tú viste comunicación. esa noticia, Luis? Hay una noticia rodando por ahí que dice que el gobierno chino le prohibió a sus ciudadanos que en caso de encontrarse con un alien, tienen totalmente prohibido hablar con ellos. Tienen que... O sea, la noticia no es de que reporten un avistamiento fuera de lo común o si ven un objeto volador no identificado llamen a tal número. No, es si se consiguen un alien, no hablen con él. No, y si un alien se comunica con ellos. Mira, saludos para Alejandra Medina en Monaga. Saludos, Alejandra Medina en Monaga. ¿Está conectada? Porque necesitamos... AMM. Jorge, necesitamos que ver si Alejandra está conectada. Si no, bueno, dejamos el saludo que iba a quedar para la posteridad en este episodio de podcast. Bueno, pero lo que le estábamos diciendo, Ajá. o sea, da la sensación de que nos están preparando para que en cualquier momento Mira, es muy cómico. Ajá, termina la idea. va a salir una imagen de la Casa Blanca y Con los aliens. con un enanito así gris al lado de Trump. Ok. Estamos a esto. De todas las formas posibles, no importa el tema que toquemos en cosas muy importantes. Podemos estar hablando de grandes escapes, de true crime, de algún chisme, de la farándula. Siempre terminamos en una conspiración alienígena, no sé por qué. Están entre nosotros ya. Hoy leí que Trump anda como loco diciéndole a la gente de que hay aliens en nuestros mares. Ok. En el fondo. En el fondo del mar. Sí, Sí. exacto. Bueno. Mira, volviendo al tema de hoy, porque esto fue un desvío conspiranoico, pero con todas, ¿no? Estamos hablando de grandes escapes. Vamos a contarles ahora uno que es la gran evasión de Stalag Luft 3, cuando 76 oficiales escaparon por un túnel. Por cierto, el caso anterior es una película de Clint Eastwood. Este caso es la película de Steve McQueen. Exacto, tal cual. Importante, Fíjate, importantísimo. en la primavera de 1943, el comandante de la Luftwaffe, ¿cómo se dice? Luftwaffe. Luftwaffe. Bueno, yo supongo que debe ser como los Luftwaffe. Luftwaffe. Waf. Luftwaffe. Como un ladrido. Luftwaffe. Hermann Göring ordenó la construcción de una prisión. Göring. Hoy estoy muy mal con tengo gripe y tengo antialérgico. Estoy bajo O sea, los tu efectos alemán de- está terrible hoy. Los antialérgicos afectan mi alemán. Yo no puedo tomar antialérgicos si voy a hablar alemán ese día. Si yo tomo antialérgicos, hablo alemán todo el día. Yo no, yo soy al revés. Mi alemán se daña cuando yo me tomo Ok. un antialérgico. Pero bueno, en fin. Hermann Göring ordenó la construcción de una prisión que sería prueba de fugas. Stalag Luft 3 se llamaba este lugar, en la región de Silesia, que hoy Polonia. Fue diseñada para albergar a los oficiales aliados más problemáticos, esos que habían demostrado ser un dolor de cabeza para los alemanes.
situada sobre un suelo arenoso que era casi imposible de excavar sin que se derrumbara, rodeada de dobles alambradas de púas y vigilada por torres de guardias con ametralladores y reflectores y obviamente pastores alemanes por todos lados. La prisión parecía invencible, pero los alemanes cometieron un error garrafal: encerrar juntos a los mejores escapistas de la guerra. Sí, señor. Ahora, fíjense, aquí estamos conectados en vivo por Instagram, pero les comento que este episodio lo van a poder escuchar en todas las plataformas de podcast porque va a quedar fijo como podcast. Para ¿no? la posteridad. Para la posteridad. Porque nos están mandando saludos desde New Jersey. Saludos. Wow, hay gente conectada desde otras latitudes. Luis está desde New Jersey. Saludos, Luis. Y Jorge nos dice que el Wi-Fi está grave. Bueno, Jorge, no te preocupes que lo vas a poder escuchar después en Spotify, YouTube, Apple, donde tú quieras. Pero bueno, seguimos con esta anécdota de escape, ¿no? Fíjense, parece la sinopsis de una película. Esto parece cuando volteas la película, cuando uno alquilaba las películas en VHS, o sea, ese cedulazo, mi hermano, que uno agarraba la cajita y la volteaba y ¿de qué va esto? Exacto. Y ahí leías la sinopsis. Bueno, esto continuaba así. El plan de la gran evasión fue concebido por el comandante del escuadrón Roger Bushell, un sudafricano de la RAF apodado Big X. Bushell había sido derribado en 1940 y llevaba años intentando escapar sin éxito. Con una visión tan audaz como meticulosa, propuso excavar no 1, sino 3 túneles simultáneamente. Estos 3 túneles fueron bautizados con los nombres de Tom, Dick y Harry. Ok. ¿Por qué? Nadie lo sabe. No importa. La lógica era simple: si los alemanes descubrían uno, nunca sospecharían que habían otros 2 en marcha. Bushell, que amenazaba con llevar a consejo de guerra a quien revelara el plan, o sea, el tipo era tan apretado que con todos los prisioneros le está diciendo: el que diga alguna cosa de esta lo llevo a consejo de guerra. Imagínate tú. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo siempre se puede poner peor. Esa lección la aprendí en el 2026. Sí, la estoy sí. aprendiendo. No voy a retar el destino, pero todo siempre se puede poner peor. Exacto. Bueno, Bushell convirtió la operación en una misión militar en miniatura, dividiendo a los prisioneros en equipos de excavadores o piratas, que importante. Sí. Él lo que hizo fue que entre los prisioneros habían distintos trabajos, ¿no? Okay. Estaban los piratas que se deshacían de la arena, estaban los falsificadores de documentos y habían sastres. Ok, muy importante. Miren, la construcción fue una hazaña de ingeniería. El túnel Harry, acuérdense que cada uno tenía un nombre, ¿no? El que finalmente se usó medía más de 100 metros de largo y se hundía a 9 metros de profundidad para evitar los sismógrafos y los micrófonos que los alemanes habían enterrado alrededor del campo. ¡Wow! Porque, bueno, esta gente estaba vigilada, pues. Sus dimensiones eran claustrofóbicas, apenas 60 centímetros de ancho, lo justo para que un hombre adulto se pudiera arrastrar en él. Los prisioneros robaron 4.000 tablones de las literas para apuntalar las paredes. Wow. Y nadie se dio cuenta de esto. Exacto, nadie se cayó durmiendo en la litera. Pues le quitas todos los tablones a la litera y ¿dónde duerme? Obviamente, ellos tenían que apuntalar porque, como les estábamos diciendo, el suelo era de arena, Claro. ¿no? Entonces, obviamente, apuntalaron. Claro, se hicieron unos tunelcitos así como... Para la ventilación usaron 1.400 latas de leche condensada que convirtieron en conductos de aire conectados a un sistema de bombeo improvisado. La pregunta es si esas leches condensadas se las comieron para poder hacer esto. No hubiesen cabido por el túnel. Las herramientas que usaron para todo esto eran completamente rudimentarias. Estamos hablando de cucharas de cocina, cuchillos de mantequilla. Un solo prisionero, el teniente de vuelo John Francis, excavó más de 300 metros de túneles a lo largo de la guerra usando exclusivamente un cuchillo de mesa de 25 centímetros. Ese es el poder de la voluntad. Cuando tú te quieres ir, tú usas lo que sea. Hablando en un sitio, en una reunión, que dice, yo me tengo que ir de aquí. Era una fiesta familiar. Daniel y yo tenemos un código. Nos vemos y hacemos ¡wow! Mira, Jorge se va porque va a descansar. Jorge, vaya a descansar. Después puedes escuchar esto completo. Tenemos también saludos desde México, saludos de Santiago de Chile, saludos desde España. Dios mío, estamos más internacionales que nunca hoy.
¡Qué El éxito! secreto de empezar tarde, Daniela. El secreto de empezar tarde y de no estar saliendo en vivo por Kiss. Las paradojas de la vida. Gracias, muchachos, por estar conectados. Bueno, como les estábamos diciendo, Daniel y yo tenemos un código en una fiesta que es wow. Cuando uno le ladra al otro es, ya no aguanto más, sácame de aquí. Sí, estamos así juntos y uno se voltea y le dice al otro, wow, ya, sácame de aquí. Esa es nuestra palabra, la acabamos de decir, es un error, vamos a tener que cambiarla. ¡Oh, diablo! Ahora vamos a tener que Y eso, cambiar nuestra clave secreta lo de cómico escape. es que eso viene de un amigo de nosotros que tenía un perro. Que él Fausto. es Fausto. él hablaba con cariño y él decía Fausto que era su un perro. era un perro, tenía un perro que Grande, viejo, que una bueno, vez noble. él todavía a sus 20 y pico de años creía que el perro simplemente se había ido de la casa. Obviamente los papás lo llevaron a dormir. Sí, exacto. Pero él- Creemos que esa es la historia real. Pero que- para él, Fausto simplemente un día se paró y se fue. Entonces de ahí viene, el perro se paró un día y hizo wow. Y se fue. Y él, cuando tú le preguntabas por ese perro, él decía que el perro un día se paró, hizo wow y se fue. Y todos lo mirábamos así nos daba cosita, pues, con esa ingenuidad. Y él, bueno, no le vamos a, mejor que crea que el perro hizo wow y se fue. a Espero que el no perro vea este se- programa. No creo. Pero bueno, de ahí viene ese chiste interno de wow, vámonos. O ya- sea, o ya no esto lo- o me duermes. O sea, o me sacas de aquí o me duermes. Pero bueno, ajá, seguimos con este escape. Qué desvío, qué despropósito de desvío. Esta gente usaba lo que tenía, cucharitas de cocina, que moraleja me queda de este programa, reflexión importante, cargue una cucharita de cocina en su cartera, usted nunca sabe cuándo eso le va a servir para algo. Ya van dos escapes donde esta gente, o sea, fugaron de Alcatraz con una cucharita de cocina y estos otros hicieron estos túneles. ¿Qué te puedo decir? En fin. 24 de marzo de la eliminación de la arena excavada era el mayor desafío para esta gente, porque ajá, tú acababas el túnel y qué hacías con ese poco de tierra, ¿no? El suelo del campo era de un gris oscuro, mientras que la arena del subsuelo era amarilla brillante. Si aparecía en la superficie, obviamente los alemanes se iban a dar cuenta de que ajá, esta gente está acabando. Ahora, los prisioneros desarrollaron un sistema de poleas y un ferrocarril en miniatura, esta gente era genial, para transportar la arena y la esparcían por el campo en pequeños puñados, para que nadie la viera, camuflándola bajo las flores que habían cultivado en el jardín, y así no se notaba. Al final de la obra habían movido aproximadamente 230 toneladas de arena. ¡Qué barbaridad! O sea, Esto es un súper escape. estamos hablando que estos señores, o sea, tú tienes aquí, hay obras aquí en Venezuela, como el metro de Guarena, que tiene como 25 años parado, 20 años, por lo menos 20 años. Esta gente a punta de cucharitas y latas de leche condensada Sí, hicieron bueno, más por... la diferencia es que La tú motivación. tú no estás viendo las casas maravillosas que se construyeron esta gente con el dinero del ferrocarril. No, exacto. Ese es el detalle. Pero Oye, bueno. tú tienes que ser consciente, ¿vale? La gente tiene que comprarse mansiones. Sí. Político no puede vivir como una persona político normal. necesita una mansión. Por sí, supuesto. ¿verdad? Ahora, el 24 de marzo de 1944, tras meses de preparación, llegó el momento. Originalmente 200 hombres debían escapar esa noche, pero la lista se redujo a los primeros 100, los que tenían más probabilidades de éxito. Cuando los primeros hombres emergieron del túnel, se encontraron con un contratiempo. La salida estaba a unos metros del bosque y muy cerca de una torre de vigilancia. Además, el frío era glacial, la nieve cubría el suelo y los hombres dejaban huellas oscuras en la nieve. La fuga se hizo mucho más lenta. Fueron pasando a 10 hombres por hora, estamos hablando que se atrasaron, pues. Claro. Y a las 4:55 de la madrugada, cuando el hombre número 77 salió a la superficie, un guardia lo descubrió. Madre mía. Y la operación se suspendió. Miren, de los 76 hombres que lograron salir del túnel, solo 3 lograron llegar a la libertad. El resto fue recapturado. Hitler, furioso por supuesto por la humillación que significaba esto, dio una orden directa a ejecutar a la mitad de los fugitivos. 50 de los 73 recapturados fueron fusilados por la Gestapo. Por cierto que no sabían sumar, porque eso no es la mitad. No, bueno, pero fue un número considerable. Esta ejecución masiva fue declarada crimen de guerra después de la contienda. Que
horrible y qué frustrante. Después de todo lo que habían hecho estos señores para lograr escapar. Bueno, pero díselo a los 3 que se escaparon. Claro, esos 3, Sí, pues, increíble. ¿no te acuerdas en El Gran Escape que Steve McQueen brinca con la moto? Exactamente. Pero era Steve McQueen, ¿no? Y era cine. Fíjese. Esto es la vida real. No, Daniel. La gran evasión de Stalag Luft III se convirtió en un símbolo de la resistencia humana frente a la opresión. Sí. Es la historia de un grupo de hombres que, enfrentados a la desesperación, decidieron usar el ingenio y la cooperación para desafiar a la máquina de guerra más grande de la historia, que fue la maquinaria alemana. Y que, a pesar de que la mayoría no logró la libertad, su legado perdura como un testimonio de que la esperanza y la astucia pueden ser más poderosos que los muros. Más altos. Ujú. Así es. Oye, al final los agarraron, qué desgracia, que de verdad que frustrante. Sí. Pero bueno, Eso es como cuando uno está haciendo un castillo de arena y llega Llega la ola. La ola y claro, pero con consecuencias un poco más fuertes. Mira, hablando de grandes escapes, ya casi por finalizar el programa de hoy, vamos a hablarles del ladrón que se convirtió en leyenda en el siglo XVIII. Porque si hay un nombre que brilla con luz propia en la historia de las fugas es el de Jack Shepherd. Lo deben haber escuchado. No era un criminal común, era un artista de la evasión. En 1724, en apenas unos meses, este joven carpintero de 22 años logró escapar de las prisiones más seguras de Londres, no una, sino 4 veces, convirtiéndose en la celebridad más famosa de la ciudad. La primera vez que Shepard fue arrestado fue en febrero de 1724 por un robo que cometió con su hermano y su amante, Elizabeth Lyon, conocida como Edgeworth Bess. Parecer era una mujer grandotota. Pues. Mujerón. Fue encerrado en St. Giles Roadhouse, una pequeña prisión circular de unos 2,5 metros de altura, situada junto a una carretera. La celda tenía una puerta fuerte con una reja de hierro y un pestillo resistente y un candado. Parecía, desde el punto de vista, y estamos hablando de 1724, inexpugnable. Pero Shepard en apenas 3 horas logró lo imposible. Utilizando una horquilla oxidada y rota que encontró entre la paja, MacGyver. MacGyver total, trepó por las irregularidades de la puerta hasta el techo, hizo un agujero en el enlucido y forzó varias tejas hasta abrir un boquete por el que pudo escapar. Lo más audaz fue que, una vez libre, se unió a la multitud que se había congregado para ver cómo lo capturaban. ¡Qué genial! Señaló las sombras en el tejado y gritó ¡ahí va!, desviando la atención de todos mientras él se alejaba tranquilamente. Este tipo... Genio. Una comiquita ambulante. Ahora, el 19 de mayo de 1724, Shepard fue arrestado por segunda vez. Esta vez por un robo, ¿ok? Fue encarcelado en la New Prison en Clerkenwell. Newgate Ward. No sé dónde está. Conocido como Newgate Ward. Sí, una celda conocida como Newgate Ward. Con cadenas en los tobillos y grilletes en las muñecas. Pero los visitantes que se turnaban para verlo le llevaron herramientas y su amante Bess, que había sido encerrada con él, le ayudó a limar sus cadenas. También cerraron una barra de la ventana, o sea, le dieron a la barra de la ventana, así cual comiquita, ¿no? Rompiendo los barrotes. Y con la ropa de cama anudada, como en las comiquitas, descendieron más de 7 metros hasta el patio. Luego escalaron la valla exterior de 6,7 metros de altura. La noticia de que un hombre de baja estatura con una mujer corpulenta habían logrado trepar ese muro se extendió por toda la ciudad. Ahora, para su tercera fuga, Shepard ya estaba bajo sentencia de muerte en Newgate, la prisión más temida de Londres. Pero incluso allí burló a sus carceleros. Los visitantes volvieron a pasarle herramientas. Volvió a cerrar los Lo ayudaban. Sí, claro. Pero es que era un rockstar del escape. Exacto. Volvió a cerrar los barrotes de su celda y usó la ropa de cama para subir por el hueco de la chimenea. Y luego, escuchen esto, se vistió de mujer. Caminó tranquilamente hasta la puerta principal de la prisión, cruzó el umbral y se perdió entre la multitud. Pero espérense un momento porque la cuarta de fuga de este señor fue la más espectacular. Shepard fue recapturado y esta vez lo encerraron en una celda más segura, la que se llamaba la Cámara de los Condenados. Aquí lo encadenaron al suelo con grilletes de más de 20 kilos. Dijeron, este tipo aquí no se va a escapar. Sin embargo, gracias a una lima que fue contrabandeada, logró liberarse de los grilletes. Luego, usando un clavo como ganzúa, abrió las cerraduras de 6 puertas que se interponían entre él y la libertad.
todo en completa oscuridad, aprovechando que conocía a la perfección el mecanismo de las cerraduras. Luego subió por una chimenea hasta el tejado y usando mantas como cuerdas, se descolgó hasta una casa vecina. Cuando la policía entró a su celda al día siguiente, encontraron los grilletes vacíos y un agujero en el techo y presuntamente esto en la... ¡Ay, qué horror! Mira, aquí Peralta Consultores nos dice que en el escape anterior, el tercero, en el que se viste de mujer, aprovechó también y salió del closet. De una vez. De una vez, ya que me estoy escapando, me escapo de todo lo que me hace una atadura en mi vida. Ahora, Shepard fue finalmente capturado y ejecutado en la horca el 16 de noviembre de 1724 con apenas 22 años. Pero es que bueno, pobre hombre, no había nada que hacer con él. Pero su leyenda creció tras su muerte, su historia se convirtió en panfletos, baladas, obras de teatro e inspiró al personaje de Machat en la ópera de Los mendigos de John Gay, convirtiendo un humilde ladrón en uno de los mayores íconos de la cultura popular británica. Él se volvió un personaje icónico. Sí. Y de hecho usaron el nombre de Jack Shepard en Lost. Exactamente. Quienes vieron la serie Lost, que eso fue hace muchos años atrás, hace 20 años o más. Daniela, no. En la serie Lost hay un personaje. Veíamos Lost cuando estabas embarazada de Mateo y eso fue hace 20 años. Hace 20 años, es verdad. En fin, el tiempo pasa, ¿no? Pero nosotros estamos en la emisora adulto contemporáneo. No estamos viejos, estamos adultos contemporáneos. Como todos ustedes que nos están siguiendo seguramente, no mentira. Fíjense, vamos a cerrar el programa de hoy con el caso de... ¿Cuál? El escape del laberinto de Mazinger, ¿ve? Roland Garros, o sea, alemán. Ustedes van a conocer por fin por qué el evento de tenis se llama Roland Garros. Ah, verdad. Exacto. ¿De dónde viene el Roland Garros? Es un héroe de guerra. Okay. Fíjense, el 18 de abril de 1915, el piloto francés Roland Garros era un piloto francés. Okay. El mismo que 2 años antes se había convertido en el primer hombre en cruzar el Mediterráneo en avión, fue derribado tras las líneas alemanas. Antes de que la aviación militar existiera como tal, sus colegas del escuadrón MS-26 disparaban revólveres desde la cabina. Y algunos incluso arrojaban ladrillos y pesadas piedras contra el fuselaje enemigo en un intento de romper su estructura de madera. Así eran las peleas de aviones en la Primera Guerra Mundial. Tal cual como las comiquitas. O sea, desde el avión le tiraban una piedra. De un avión a otro, wow. Pero Garros era diferente, fíjense. Había revolucionado el combate aéreo. Junto al ingeniero Raymond Saulnier, instaló unas cuñas de acero blindado en las palas de la hélice que desviaban las balas que impactaban contra la madera, permitiéndole apuntar con precisión directamente al enemigo. Es decir, son los que pusieron las metralletas. Ajá. Enfrente de... Tucu. Exacto. Esa innovación le había valido derribar 3 aviones alemanes en solo 15 días. Y eso lo convirtió obviamente en una leyenda viviente. Estamos hablando que en un mundo en donde probablemente habían 100 o 200 aviones, pues en 1915 no sé cuántos aviones habían, pero no habían muchos. Se echó al coleto a 3. ¿Okay? Pero al día siguiente, después de haber terminado de derribar al último de estos aviones, cayó tras las líneas enemigas y no pudo destruir su avión a tiempo. Los alemanes capturaron su aeroplano y el secreto técnico del aeroplano de este señor y se lo entregaron al ingeniero Anthony Fokker, quien perfeccionó su mecanismo de sincronización. O sea, yo hace años le pregunté a mi papá cómo funcionaba eso. Las metralletas estaban sincronizadas con el aspa del avión. Okay. Estamos hablando que son aviones de la Primera Guerra Mundial. Estos son los biplanos estos que tenían el motor con una sola hélice. Sí. Tenían las metralletas montadas enfrente de la hélice. Okay. Pero las hélices, las metralletas estaban sincronizadas con la... Claro. Entonces podían disparar a través de la... Claro. Si se desincronizaba eso era el desastre, ¿no? Sí, bueno, eso es como dispararse en un pie. Exacto, pero vas volando. Lenín pregunta que si no hay señal de X por la radio. No, Lenín, hay una falla técnica que está siendo atendida. Esperemos que pronto pueda volver la señal mientras estamos transmitiendo nosotros, bueno, nuestra hora regular de los miércoles, por aquí por la señal de Instagram nada más, iba a decir la señal de X y no.
Estamos nada más en vivo por Instagram Y esto lo montamos posteriormente- después. Exacto, esto lo van a encontrar en todas las plataformas de podcast. Ahora bien, hablando de este caso, de este señor Garros, ¿no? El cautiverio duró 3 largos años. Garros fue enviado a un campo de prisioneros en Massingarbe, en el norte de Francia, pero él no se resignó. Junto a otro oficial, el teniente Anselme Marchal, ideó un plan tan descabellado como audaz: escapar a plena luz del día caminando por la puerta principal. Durante semanas, los 2 prisioneros cosieron en secreto uniformes alemanes, idénticos a los que usaban los guardias. Con todos los detalles, estamos hablando de botones, los galones, Todo. absolutamente todo. El Día de los Enamorados de 1918, el 14 de febrero, se vistieron con su uniforme falso y salieron caminando hacia la puerta principal que daba del campo, la puerta principal. Cuando los centinelas los detuvieron, respondieron en alemán con total fluidez, simulando ser oficiales en una misión rutinaria. Los guardias confundidos los dejaron pasar. Claro, exacto. Garros logró llegar a París, pero Marchal fue capturado en la frontera holandesa. El héroe francés, sin embargo, no pudo disfrutar de la paz. Insistió en volver a volar y fue derribado nuevamente el 5 de octubre de 1918, apenas un mes antes del fin de la guerra. Garros murió en combate en las Ardenas, derribado por un Fokker D-7, ¿no? Alemán, un día antes de cumplir 30 años. Era súper joven. Sí, fíjense, la historia de Garros es un recordatorio de que la astucia y la audacia pueden también vencer los muros altos, pero esto es de verdad, hay que tener cara de tabla. Sí. ¿Tú te imaginas la tensión? No, de hecho, sí me lo imagino. Ahora, Cada vez que uno tiene que pasar por inmigración en un aeropuerto, uno sabe lo que es eso. sí, eso se volvió eso, sí. O sea, Qué loco. se ha vuelto sumamente desagradable. Ahora bien, su nombre hoy se inmortalizó en el estadio de tenis parisino que lleva su apellido. Es un tributo a este hombre que supo ser a la vez inventor, héroe y fugitivo. Ahora, el torneo lleva su nombre no porque él fuera tenista, aunque sí era un aficionado al tenis, sino porque en 1927 el presidente del estadio francés exigió que el nuevo estadio de la Copa Davis honrara la memoria de su amigo el héroe caído. Por Ya eso saben. es que viene lo de Roland Garros. Ya lo saben. Exactamente. Pero bueno, amigos, ha llegado el momento de despedir este programa de cosas muy importantes, que llegó de forma distinta porque llegó nada más por un en vivo de Instagram, pero va a quedar grabado para las plataformas. Es un engendro entre El terror del cuartico aeroportuario, sí señor, eso sí pone nervioso el cuartico. Yo nunca he caído en el cuartico, toco madera. De hecho, caí en el cuartico aquí, en Venezuela. Sí, bueno, eso también da miedo. O sea, no me llegaron a meter en el cuartico, pero me interrogaron. Pero claro, yo tenía 19, 20 años. Ok. Estaba viajando solo y venía de una fiesta. Ah, bueno, tu aspecto debe haber dicho este lleva algo con él. Por supuesto. Entonces, yo siempre lo he contado. Al final les dio vergüenza a los de la aerolínea, pues ellos son los que me mandaron a los sapos estos a que me interrogaran. ¿En serio? Sí, y me mandaron en primera clase. Ah, bueno, pero te salió bien. Claro. Tú naciste parado, capaz. Bueno, llevo de culo hace varios años. Bueno, naciste parado y te resbalaste, Me te caíste, resbalé. pero te vas a parar. Claro que Te sí. vas a parar. Claro que sí. Pero bueno, vamos a despedirnos. Gracias a Luisito que nos acompañó aquí amablemente. Hoy de oyente, mira, aquí nos está diciendo Lenín que en la casa de su abuela había un cuartico donde les metían cuando se portaban mal y era de terror. Uy, Lenín. Lenín, eso no está bien. No. ¿Quieres hablarlo, Lenín? El cuartico. Bueno, ojo, cuando yo tenía a mi hijo mayor pequeño, estaba muy de moda esto de la crianza respetuosa. Recién se estaba empezando a hablar de la crianza respetuosa, no como hoy en día. Que todo tiene que estar dentro de la crianza respetuosa si no eres un monstruo de mamá. No, ahí en ese momento recién, hace 20 años, se empezaba a hablar de ciertos métodos de crianza. Y existía el time out. Sí. Y era que cuando él hacía un berrinche, una pataleta, o le daba un ataque de frustración, tal, tú lo tenías que apartar y sentarlo en un sitio. ¿Y no te acuerdas que nuestro sobrino se castigaba él solo? Sí, la cantidad de tiempo acorde a su edad. Si el niño tenía 3 años, eran 3 minutos. Piensa en lo que hiciste, cálmate y luego retoma. Pero nuestro hijo mayor era tan orgulloso que cuando tú ya pasaban los 3, 4 o 5 minutos de acorde a su edad, por el regaño y tal, le ibas a decir que ya se había terminado, él decía, no, yo estoy bien aquí, yo no me voy a parar. Entonces,
Más de una vez se quedó dormido en la silla del timeout. Eso fue hace 15, Ve, 16 años Ajá. y no ha cambiado Sigue en siendo nada. creativo. Saludos, Mateo, nuestro asistente de producción y luthier favorito del mundo mundial. Lenín nos da más detalles del cuartico de la abuela. Era en una casa antigua en Maracaibo. Mira, aquí nos dice Peralta que legalmente sí, crianza respetuosa es obligación, todo lo demás es maltrato, delito. Exactamente, total. Pero ahorita se enmarca dentro de la crianza respetuosa unos métodos de crianza que, vamos a estar claros, los papás de nosotros no lo aplicaron, ni lo conocían, Por ni que favor. estuviera en la ley. Y que de unos años para acá, a mí me parece fabuloso porque se respetan los Es que derechos de los niños, como yo- debió haber sido siempre. Yo tengo serias dudas que nuestros papás incluso, conozcan el concepto de psicología. Pero bueno, eso también forjó las personas que somos ahora. Somos duros. Somos duros. Pero bueno, no queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Yo por lo menos no. En eso sí estoy muy clara. No, sí, a mí más bien las profesoras de nuestros hijos, de nuestro hijo mayor, me dijo que me tenía que convertir en un ogro, que tenía que... Sí, no, al contrario, más bien nos regañaron para que fuéramos un poco más estrictos. A él, ¿no? Porque la policía mala de esta historia siempre he sido yo. ya Bueno, no, yo con los otros dos soy bastante policía malo. Exacto. Soy regañón, soy un Exacto. fastidio, ¿sabes? Sí, bueno, pero es que ya estamos viejos, pues, ya estamos cansados. Pero bueno, los padres fueron maltratados. Sí, señor, es una cadena de maltrato que viene de larga data y que, bueno, y que ahorita hay mucha información. Yo creo que ahorita no hay excusa para no romper con esas cadenas de maltrato, de que porque a ti te lo hicieron y a mí me criaron así, yo voy a sacar la correa y no, ya va. Aparte, es agotador. Sí. Es agotador, o sea, el que piense que andar Que andara pegando como gritos dice, todo el día. a patada y coñazo A en la patada y vida, coñazo. Eso es resolviendo agotador. todo eso es Porque agotador. yo creo que realmente lo que hicieron muchos de esos papás era airear cualquier Claro. podredumbre interna. Y de sus propios traumas, por supuesto. El trauma es eso que te atraviesa, ojo. ¿Sí? Eso que te atraviesa y cuando lo ves pasar dices, ups. Y todos tenemos un poco de eso. Pero No, bueno, eso no tiene nada que ver con los escapes. A ver, violencia solo lleva violencia, sí señor. Pero a veces es la única solución. Moralejas de este programa. Has escogido el camino a la violencia. Has escogido el camino a la violencia. Por ejemplo, esta señora que está aquí al lado mío Yo no soy tiene violenta. con los objetos inanimados. Con los objetos inanimados. Sí, bueno, eso es cuando las cosas no me salen bien. La silla se tranca y pelea con la silla. Y pelea con las sillas y con las puertas. Con las puertas. Sí. Ahí tengo mi problema con los objetos inanimados. Pero bueno, no, moralejas que nos quedan de este episodio. Guarde una cucharita en la cartera. Usted nunca sabe cuándo se tenga que escapar de eso. Exacto. Tenga un código secreto para escapes de situaciones incómodas. Wow. Y bueno, Oye, y no elija la violencia. Esto hay que terminarlo así. Wow. Wow, no elija la violencia. Nos escuchamos en un próximo programa, en el caso de X, episodio de podcast de cosas muy importantes. Síganos, denle like, compartan, comenten de que quieren escuchar un próximo programa y aquí nos encontraremos el próximo miércoles y en las plataformas, bueno, ahí les vamos a estar avisando por redes. Wow. 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 Chao. With fire, I'm getting late. I grab my coffee, spike it because it's better to run with rum. It's better to run with rum.